La noche en que el olor de Mauro dejó de bajarme el pulso, no lloré de inmediato. Primero me quedé quieto. Eso fue lo peor. Porque cuando algo verdaderamente importante se rompe, a veces el cuerpo no hace escándalo. A veces solo se queda inmóvil, como si necesitara unos segundos para aceptar que lo que siempre había funcionado, ya no funciona. Yo estaba en el piso del baño, con la espalda contra la tina, la camiseta pegada al cuerpo y el calor del celo haciéndome ver borroso. Había dejado la luz apagada porque la luz blanca me empeoraba todo. Afuera, en el departamento, se oía el elevador viejo del edificio, una motocicleta pasando por la calle de abajo y el golpecito leve de la lluvia empezando a caer sobre los balcones de Guanajuato. Y entonces escuché la llave. Mauro había llegado. En otro tiempo, eso me habría calmado antes de verlo siquiera. No por dependencia, no por un cuento romántico, sino porque los cuerpos aprenden. El mío había aprendido que, cuando el celo me partía a la mitad y él cruzaba la puerta, algo en mí dejaba de pelear con todo. Su olor hacía eso. Lo hacía desde hacía casi 5 años. Cedro húmedo, humo limpio, camisa recién planchada, café amargo y ese fondo alfa suyo que nunca había sido agresivo. Nunca había invadido la casa como hacen algunos idiotas que creen que marcar territorio es una prueba de amor. El olor de Mauro no caía encima. Llegaba, como llegan las manos, que ya saben dónde sostener. Por eso lo supe en cuanto respiré. Porque sí, el olor estaba ahí. Pero no me calmó. No me aflojó el pecho, no me desenredó el temblor. No me bajó el ruido dentro de la piel. Lo olí y no sentí refugio. Sentí distancia. Como si ya no estuviera entrando el hombre que había aprendido mis ritmos, sino alguien que usaba su mismo perfume, su misma ropa, su misma voz, pero ya no el mismo lugar para mí. Ariel, dijo desde la sala, con ese tono bajo que siempre usaba cuando yo estaba en celo. Ya llegué. No contesté. No porque quisiera castigarlo. Porque en ese segundo tuve miedo. Un miedo muy preciso, muy miserable. Que si decía algo, la voz me iba a salir rota de una forma que no me dejaría fingir. Escuché sus pasos acercarse por el pasillo. Pausa en la puerta del baño. Silencio breve. Luego el sonido que me terminó de hundir. La ventana de la recámara abriéndose. Después la de la sala. Luego la corrediza del balcón. Aire frío entrando al departamento. Aire llevándose mi olor. Aire barriendo la casa como si alguien hubiera decidido que la mejor forma de sobrevivir la noche era ventilarme. Cerré los ojos. No dije nada al principio, no podía. Mauro regresó al pasillo y se quedó del otro lado de la puerta del baño. No entró. Tampoco tocó. Solo habló con esa calma práctica que ya llevaba meses pareciéndose demasiado a la cortesía. Te dejé agua mineral afuera, los paños fríos y el difusor. Si necesitas supresor, traje uno nuevo. Ahí sí me reí. Feo. Seco. Porque esa fue la primera vez en toda la relación que me ofrecía supresor antes de ofrecerme a sí mismo. ¿No vas a pasar? Pregunté. Del otro lado hubo una pausa demasiado calculada. Creo que hoy te conviene más espacio. Espacio. La palabra más cobarde del mundo cuando uno la usa para esconder otra cosa. Abrí la puerta. Mauro estaba a 2 pasos, con la corbata floja, el saco colgado del antebrazo y la mirada cansada de alguien que lleva demasiado tiempo sosteniendo una versión correcta de sí mismo. Se veía igual que siempre. Y, sin embargo, no. Traía un neutralizador esencial en el cuello. Casi invisible, transparente, pero yo trabajo con olores desde los 14 años. A mí no me engaña una capa de almizcle industrial y cítrico sintético encima de lo que de verdad está abajo. Miré el parche, luego lo miré a él. ¿En serio? Pregunté. Mauro bajó la vista apenas. Lo suficiente. Tuve juntas todo el día. No te pregunté eso. Silencio. Yo respiraba mal. El celo seguía subiéndome por los huesos. La lluvia ya sonaba más fuerte en el balcón abierto. Aún así, lo más insoportable de todo era otra cosa. Que seguía viéndose como mi alfa, pero su olor ya no estaba entrando a mi cuerpo como casa. ¿Te molesta mi aroma? Pregunté al fin. No respondió. Y no hay respuesta más cruel que esa. Porque si me hubiera dicho sí, al menos habría habido algo limpio en lo doloroso. Pero Mauro solo me sostuvo la mirada con esa tristeza contenida que le conocía demasiado bien y que últimamente estaba usando para todo. Para no discutir, para no explicarse, para no decidir si todavía sabía amarme sin editarme primero. Yo asentí despacio. No por comprensión, por cansancio. Está bien, dije. Puedes dormir en el estudio. Por fin reaccionó. Ariel, no hagas eso. ¿Qué?
No me hables como si esto fuera una escena pequeña que podemos acomodar mañana. Acabas de abrir toda la casa para que mi olor se vaya. No me cargues encima la humillación de tener que fingir que no significa nada. Mauro apretó la mandíbula. No se defendió. Eso me dolió más. Porque la gente solo guarda tanto silencio cuando sabe que, si habla, la verdad va a caer en el peor lugar posible. Y yo, sentado en el borde de mi propio calor, lo entendí al fin. No fue esa noche que se rompió nuestro vínculo. No, esa noche solo me di cuenta. El vínculo llevaba meses deshilándose mientras él movía los muebles con cuidado, cerraba conversaciones a la mitad y aprendía a vivir conmigo sin dejar que yo me enterara de que ya estaba acomodando su distancia. La ventana abierta no rompió nada. Solo me enseñó el agujero. Y en ese instante, con el pasillo lleno de lluvia y neutralizador, supe algo que nadie te prepara para sentir. Hay un momento exacto en que el cuerpo deja de confundir costumbre con amor. La noche en que su olor dejó de calmarme, yo entendí que nuestro ya no era un lazo. Era una memoria intentando seguir respirando. Nota de Seoraceton. Mi nombre es Ariel Luján. Soy Omega. Tengo 30 años y crecí entre frascos de vidrio, alcohol de cereal, pétalos secos y fórmulas escritas a mano con tinta marrón en un cuaderno que alguna vez perteneció a mi abuelo. Mi familia tenía una perfumería vieja en Guanajuato, en una calle angosta que en temporada de lluvia olía a cantera mojada y a pan recién horneado de la panadería de la esquina. Se llamaba Casa Lumbre. Vendíamos perfumes, aceites, jabones, lociones, fijadores suaves para omegas con piel delicada, mezclas herbales para el insomnio, velas de romero y lavanda, y una línea pequeña de fragancias antiguas que mi abuelo juraba haber rescatado de fórmulas del porfiriato. Yo aprendí a oler antes de aprender a mentir. Mi mamá decía que yo era un niño insoportable porque detectaba cuando cambiaban una sola nota en el té, en el detergente o en el ánimo de la gente. Tenía 8 años y ya podía decir que cliente venía triste, quien estaba peleado con su pareja, quien traía un inhibidor barato, quien había intentado tapar su ansiedad con demasiado jazmín. Con los años eso dejó de ser curiosidad y se volvió oficio. Yo no solo preparaba perfumes, leía personas a través de ellos. Suena místico, ya sé. No lo es. Es costumbre, atención y un poco de sobrevivencia. Los omegas crecemos aprendiendo a leer el ambiente más rápido que nadie. ¿Qué alfa está tenso? ¿Qué cuarto es seguro? ¿Qué olor es ternura y cuál viene con jaula escondida? Por eso cuando conocí a Mauro no me enamoré de su cara primero. Me enamoré de la forma en que no llenaba el espacio. Fue en la perfumería, una tarde de octubre, cuando yo tenía 25 y todavía creía que las historias importantes se anuncian con música. Mauro llegó buscando un regalo para su hermana menor, una beta de 22 que se iba a vivir a Puebla y, según él, olía siempre a hojas de cuaderno y mandarina. Pero las tiendas normales solo venden olores de señora poderosa o adolescente en venganza. Yo me reí. Él también. Y fue el principio. Mauro en ese tiempo no trabajaba todavía para Nexo Aura, ni usaba camisas perfectas, ni sonaba como si llevara 3 versiones de sí mismo ensayadas en la garganta. Era arquitecto de restauración. Se dedicaba a rescatar casonas viejas, patios coloniales, balcones de hierro y muros a los que la humedad ya les había comido la memoria. Llegaba con polvo en los zapatos, manchas de yeso en las mangas y una paciencia rara para alguien que, siendo alfa, no necesitaba demostrarle nada al mundo cada 5 minutos. Volvió a la semana por la loción de la hermana. Volvió otra vez porque la hermana la había amado. Luego porque quería un aroma para su estudio. Luego porque el cedro que me vendiste se evaporó demasiado rápido y claramente la queja era una excusa. Yo lo supe desde la tercera visita, él supongo que también. Salimos por primera vez a caminar por el Callejón del Beso con la mala intención de burlarnos de los turistas y terminamos compartiendo un vaso de café de olla, mientras se me contaba cómo algunas casas viejas crujen distinto dependiendo de lo que hayan aguantado. Las estructuras también aprenden costumbres, me dijo esa noche. Algunas se vencen del lado donde más peso cargaron, aunque ya no haya nada encima. En ese tiempo yo pensaba que las frases así solo se dicen cuando alguien quiere ligar inteligentemente. Luego descubrí que Mauro hablaba de verdad como si el mundo fuera un plano a punto de abrirse. Nos besamos un mes después, en el almacén de la perfumería, entre cajas de jabón de avena y un costal de lavanda que se nos cayó encima a la mitad de la torpeza. Su boca sabía a café frío, sus manos no apuraban y su olor. Dios. Mauro olía a cedro, tierra recién cortada, humo seco y un fondo cálido, casi mineral,
que me bajó el cuerpo de un solo golpe. No como deseo bruto, como reconocimiento. No siempre pasa. La gente cree que cualquier omega y cualquier alfa pueden sentir esa claridad. No. A veces hay química, a veces hay hambre, a veces hay costumbre. Y a veces hay eso otro. La sensación precisa de que el cuerpo del otro no viene a invadir el tuyo, sino a alinearlo. Con Mauro fue así. Los primeros 2 años fueron buenos de una forma que ahora me cuesta contar sin que me dé rabia extrañarlos. No perfectos, buenos. Discutíamos por tonterías domésticas. Él dejaba vasos por toda la casa. Yo tenía la manía de etiquetar cosas ridículas como si la vida fuera una bodega. Él odiaba el cilantro. Yo odiaba que moviera los frascos sin regresarlos a su lugar. Los dos trabajábamos demasiado. Los dos teníamos madres opinando de más. Pero también había esto. Despertar con su brazo encima de mi cintura sin sentirme atrapado, preparar mezclas nuevas mientras él dibujaba planos en la mesa del comedor, subirme a su moto en invierno y meter las manos en los bolsillos de su chamarra solo por calor. Pasar mi primer celo fuerte con él y descubrir, con una mezcla de vergüenza y alivio, que su manera de cuidarme no tenía nada que ver con posesión. Mauro nunca hizo de mi cuerpo un escenario, nunca. Si yo quería silencio, me lo daba. Si quería que me hablara, lo hacía. Si le pedía espacio, se quedaba cerca sin encima y cuando me abrazaba durante el calor, era con esa firmeza tranquila de quien sabe sostener sin reclamar. Fue ahí, en esos años, donde se formó el hábito más profundo de todos. Su olor me calmaba. Ni siquiera necesitaba tocarme a veces. Bastaba con su camisa dejada en el respaldo de una silla, su cuello contra mi frente, sus manos oliendo a café y concreto después del trabajo. Yo, que siempre había desconfiado de los vínculos grandilocuentes, empecé a creer que quizá esto sí podía ser vida. No de película. Vida. Una a la que el amor no te hacía menos, sino más quieto. Por eso duele tanto recordar que la ruptura no llegó con engaño evidente, ni con otra persona, ni con una gran traición fácil de contar. Llegó de una manera peor, más lenta, más adulta y más cobarde. Llegó cuando Mauro empezó a preferir una versión neutral del mundo. Fijador. Nexo ahora apareció en nuestras vidas como aparecen las cosas que luego terminan pudriéndote la casa, con dinero, lenguaje bonito y la promesa de que nada importante va a cambiar. Primero fue un proyecto pequeño, una colaboración. Mauro había restaurado 2 edificios para ellos en Querétaro, laboratorios, oficinas, espacios libres de saturación sensorial, según sus folletos. Yo no le di importancia. La empresa producía neutralizadores ambientales, reguladores escéntales para hospitales y oficinas, difusores supuestamente inclusivos para espacios compartidos entre alfas, betas y omegas. En el papel sonaba hasta responsable. En la práctica, poco a poco, se volvió otra cosa. Una industria entera dedicada a vender la idea de que todo lo vivo debe oler menos para no incomodar al mercado. No me cayó bien desde el principio. No porque yo fuera un purista del olor ni nada parecido. Sé que hay contextos donde la regulación salva días, trabajos y salud mental. Lo que me molestaba era el discurso. Nexo ahora no hablaba de apoyo, hablaba de corrección. No decía acompañamos diversidad sensorial. Decía mejoramos convivencia eliminando interferencias. Interferencias. Así llamaban a lo que un cuerpo naturalmente es. Se lo dije a Mauro la primera vez que me enseñó una de sus campañas, ya más metido con ellos. Suena a que le tienen miedo a cualquier cosa que huela a persona, dije, hojeando el folleto en la cocina. Él se sirvió agua sin drama. Suena a que intentan venderle tranquilidad a corporativos. Ya sabes cómo hablan. Sí, ya sé cómo hablan. Por eso me caen mal. Mauro me miró un segundo. No todo es ideología, Ariel. Hay hospitales, escuelas, oficinas donde la regulación ayuda de verdad. Y yo no dije que no. Dije que me revienta cómo convierten eso en una estética. Como si lo deseable fuera que todos oliéramos a nada. Mauro suspiró. A veces también es cansado vivir en un mundo donde todo está saturado. Esa frase se me quedó pegada. No por lo que decía. Por quién la decía. En ese momento todavía no entendí del todo que aquello era una grieta. Yo seguía pensando que teníamos una diferencia de opinión, no un problema de dirección. Pero a partir de ahí empezó una pequeña colección de detalles. Mauro cambió su desodorante por uno más seco, casi sin olor. Luego dejó de usar el aceite de cedro que yo le preparaba porque en juntas serias era demasiado presente. Después empezó a llevar neutralizador ambiental portátil en la mochila por protocolo. Luego, una noche,
Me pidió si podía no usar una mezcla de sándalo y cardamomo cuando fuéramos a una cena de trabajo porque la gente de Nexo Aura es sensible con ese tipo de perfiles. Yo lo miré mucho rato. ¿La gente de Nexo Aura o tú? Él tardó en responder. Da igual. Y no daba igual. Pero esa fue justo la época en que yo cometí el error clásico de la gente que ama mucho y quiere poco conflicto. Empecé a traducirle las rarezas a favor. No quise pelear por un perfume. No quise convertir cada gesto en símbolo. No quise volverme el omega que dramatiza porque su pareja cambió de producto para el cuello. Así que fui tolerando. Un ajuste aquí, una omisión allá. Menos mezcla en la ropa compartida, menos hombro en la cocina, menos costumbre de dejar su playera a mi lado de la cama. A veces el amor no se acaba de golpe. A veces se va editando. Y uno ni cuenta se da porque los cambios vienen vestidos de practicidad. El verdadero problema explotó cuando Mauro dejó la restauración. Lo hizo por dinero, sí, pero también por ambición. Nexo Aura le ofreció dirigir expansión de espacios sensorialmente regulados en el Bajío. Mejor sueldo. Seguro. Viajes. Prestigio. El tipo de crecimiento que a la familia le gusta presumir en comidas dominicales. Yo intenté alegrarme. En serio. Le hice cena la noche que firmó el contrato, abrí una botella de vino barato, hasta le regalé un estuche de cuero para sus plumillas de dibujo, aunque ya casi no iba a dibujar. Pero aquella noche, mientras se me hablaba emocionado de centros corporativos, identidad de marca y ciudades limpias de saturación, sentí por primera vez que el futuro del que hablaba no me estaba incluyendo completo. No porque dejara de amarme, todavía no, sino porque empezaba a imaginar una vida más compatible con el control que con la mezcla. Y yo trabajo en una perfumería antigua. Toda mi existencia gira alrededor de que lo vivo no se puede reducir a algo esterilizado. Discutimos peor unos meses después, cuando Nexo Aura quiso comprar varias propiedades viejas del centro para convertirlas en un corredor de oficinas y clínicas privadas. Entre ellas estaba el edificio donde vivía mi mamá y la bodega trasera donde guardábamos archivos de fórmulas viejas de la perfumería. Es buena oferta, dijo Mauro, apoyado en la barra, intentando sonar razonable. Yo casi tiré la taza. Es una oferta para sacarnos. Es una oportunidad para vender bien antes de que la zona se vuelva imposible. La zona se vuelve imposible porque empresas como la tuya llegan a expulsar gente. No es mi empresa. Ya suenas como si lo fuera. Silencio. Mauro apretó la mandíbula. No puedes vivir toda la vida peleándote con cualquier cambio. Y tú no puedes llamar cambio a pasarle encima a medio barrio con un folleto bonito. Ese día no nos gritamos. Peor. Nos dijimos verdades chiquitas, de esas que tienen filo escondido. Él me llamó inflexible. Yo le dije que estaba aprendiendo a oler a sala de juntas. Él respondió que yo convertía todo en símbolo. Yo contesté que él convertía todo en estrategia. Dormimos de espaldas. A la mañana siguiente se fue temprano. Dejó la taza sin lavar, y el departamento, por primera vez, olió más a café frío que a nosotros. Eso también cuenta. Hay relaciones que se rompen en una mentira. La nuestra empezó a romperse cuando los silencios se volvieron más cómodos que las conversaciones. Alcohol neutro. Si quieres saber exactamente cuándo empezó a dolerme en serio, no fue aquella noche del baño. Fue antes. Mucho antes. Fue la primera vez que Mauro me pidió que llevara neutralizador a una cena. No porque yo no pudiera usarlo, claro que podía. Todos podemos. Lo usé miles de veces en contextos donde me convenía o me protegía. El problema no fue el producto. Fue como me lo pidió. Estábamos en la recámara, yo frente al espejo ajustándome la camisa color vino y él abotonándose los puños. ¿Tienes de ese regulador suave que casi no huele? Preguntó sin mirarme. Sí. ¿Por? Solo para esta noche. Seguí acomodándome el cuello. Solo para esta noche, ¿por qué? Mauro recogió el reloj de la cómoda. Va a estar el consejo nuevo. Son perfiles muy sobrios. Me giré despacio. ¿Y mi olor qué tiene que ver con que ellos sean sobrios? Él exhaló por la nariz. Mala señal. Ariel, no empieces. No, empieza tú. Di la frase completa. Mauro dejó el reloj otra vez. Tu base de ámbar y flor de naranjo es preciosa. A mí me encanta. Pero en juntas así, es intensa. Ahí estuvo el primer pedazo de vidrio. No me quebró, solo se me quedó clavado. Ya, dije, muy tranquilo, demasiado. Entonces lo que quieres es que huela menos a mí para que tus jefes se sientan cómodos. No dije eso. Lo dijiste con marketing. Esa noche sí usé el neutralizador. No porque me convenciera,
porque estábamos cansados y yo no quise convertir una cena en guerra. Pero mientras nos abríamos paso entre gente elegante, copas demasiado finas y ese olor limpísimo, sintético, empresarial, que usan los espacios donde nadie quiere recordar que los cuerpos existen, entendí una cosa brutal. Mauro sí cabía ahí. Yo, solo editado. A partir de entonces empecé a notar cuántas cosas nuestras pasaban por el filtro de la corrección. La ropa más neutra, los eventos donde yo ya no llevaba mis mezclas favoritas, los desayunos cancelados por reuniones, las noches en que él llegaba sin energía para que lo tocara. Y aquí necesito decir algo importante. Mauro no era cruel. Eso empeoraba todo. Si me hubiera tratado mal, si me hubiera hecho menos, si me hubiera gritado, yo habría sabido irme antes. Pero no. Seguía siendo atento, seguía apagando el gas cuando se le olvidaba a todo el mundo, seguía llevándole flores a mi mamá, seguía preguntándome cómo iba la perfumería, seguía dándome beso en la frente al salir. Solo que cada vez más cosas pasaban por una capa delgada, invisible, de distancia. Como si su forma de quererme siguiera ahí, pero ya no entera. Como si le hubiera bajado el volumen a la parte más espontánea para que nada se saliera de control. La gente de afuera probablemente nos veía bien. Pareja estable, buen departamento, rutinas claras, sin escenas ridículas. Nosotros mismos nos veíamos funcionales. Y esa es la trampa de muchas historias largas. Uno tarda muchísimo en admitir que la relación dejó de ser refugio porque, desde afuera, todavía parece ordenada. Pero la intimidad verdadera no se mide por cuántas cuentas pagan juntos ni por cuántas fotos siguen subiendo en cumpleaños. Se mide por otra cosa. Por si todavía puedes llegar con tu cuerpo completo a la casa y sentir que nadie te lo está corrigiendo. Y yo ya no. No del todo. No desde hacía meses. La noche de las ventanas no fue una sorpresa, fue una conclusión. Mi cuerpo la entendió antes que mi orgullo. Por eso su olor no me calmó. Porque el instinto también sabe cuando la mano que antes te sostuvo ya lleva demasiado tiempo sosteniéndote con la fuerza justa para no mancharse. Evaporación. Después de aquella noche, no me fui enseguida. Eso también me da rabia al recordarlo. Porque una parte de mí ya sabía. Pero el amor largo tiene su propia lentitud. Uno no arranca 5 años de costumbre como si cambiara las flores del florero. Seguimos conviviendo 2 semanas más. 2 semanas horribles, limpias, educadas y devastadoras. Mauro se quedó en el estudio, yo en la recámara. Hablábamos lo indispensable, la renta, la comida. Un paquete que llegó para mí, la factura del gas, el horario de mi mamá para llevarle unas velas. No peleábamos. Peor, nos administrábamos. Una noche, mientras cenábamos sopa en silencio, Mauro dijo: «No quiero que sientas que esto es un castigo». Yo dejé la cuchara. «¿Qué es entonces?». Él se tardó muchísimo en responder. No sé cómo seguir sin empeorarlo. Fue tan honesto que me dolió más que cualquier excusa. Porque en ese instante entendí que ni él estaba defendiendo ya la relación tal como era. Solo estaba intentando que la caída no sonara demasiado fuerte. «Entonces ya no estamos peleando por lo mismo», dije. Mauro me miró. «¿A qué te refieres?». «A que yo todavía estoy tratando de entender cuándo dejamos de olernos como casa, y tú ya estás buscando cómo hacer menos incómodo el derrumbe». Se quedó callado. Y otra vez el silencio dijo demasiado. No me fui por dignidad esa noche. Me fui por cansancio 3 días después. Empaqué ropa, mis cuadernos de fórmulas, 2 cajas de aceites, el cuaderno marrón del abuelo, la foto vieja de mi mamá de joven en la perfumería y una lámpara pequeña con pantalla amarilla que siempre me gustó más a mí que a él. Mauro estaba ahí cuando cerré la maleta. Sentado en el borde del escritorio del estudio, con los codos sobre las rodillas, viéndome como si quisiera detenerme, pero ya no supiera con qué derecho. «¿A dónde vas?», preguntó. «Arriba del local». La perfumería tenía un cuarto pequeño en el 2º piso, donde mi abuelo dormía cuando se le hacía tarde cerrando. Llevaba años usándose de bodega. No era cómodo, pero era mío. Mauro asintió. «¿Necesitas ayuda?». Maldición. Esa pregunta me rompió casi más que todo lo demás. Porque todavía sabía ser bueno, solo ya no sabía ser compañero. «No», respondí. «Necesito espacio que no huela a disculpa». La frase salió sola. Vi cómo le pegó. Aún así no me arrepiento. Porque era verdad. Bajé las cajas, pedí un taxi, y me fui viendo por la ventana como el edificio se quedaba atrás, gris y correcto, como si la vida que habíamos armado ahí ya se estuviera convirtiendo en un plano antiguo. El cuarto arriba de casa lumbre estaba hecho un desastre, polvo, cajas viejas,
2 sillas rotas y un catre que parecía aguantar por resentimiento. Mi mamá me vio llegar y no hizo el comentario tonto que tal vez habría hecho otra persona. Solo dijo, voy por escoba. Eso es amor adulto también. No preguntar demasiado al principio, solo limpiar donde alguien va a caer. Pasé las primeras noches durmiendo mal. Envuelto en mi propio olor, la memoria de Mauro pegada todavía en la ropa, y una mezcla de alivio y duelo que me daba ganas de aventar cosas y luego recogerlas. La perfumería abajo seguía funcionando. Eso me salvó. Los horarios, los clientes, las mezclas, la disciplina de tener que abrir a las 10 aunque por dentro anduviera hecho trizas. Empecé a hacer algo que no hacía desde adolescente. Preparar fórmulas por puro gusto, no para venderlas. Aceites amargos, mezclas verdes. Un perfume con humo suave y bugambilia seca que bauticé fin de temporada y que nunca saqué al público porque olía demasiado a mí dejando de perdonar. Mauro me escribió 3 días después. ¿Llegaste bien? No le contesté. Luego, tu planta de la cocina sigue viva. No sé cómo, pero sigue viva. Tampoco respondí. Después, no te estoy escribiendo para presionarte. Solo para que sepas que sigo aquí. Esa sí me hizo llorar. Porque ese era el problema exacto. Seguía ahí, pero tarde. Tarde en la claridad, tarde en el riesgo, tarde en elegir hablar antes de que yo me sintiera evacuado de nuestra propia casa. Las semanas se volvieron meses. Y la herida cambió de forma. Primero fue enojo, luego tristeza, luego un vacío rarísimo en el cuerpo, como si mi instinto todavía esperara una presencia a la hora de dormir y yo tuviera que recordarle cada noche que eso ya no iba a pasar. Ahí entendí algo de los vínculos que nadie te explica. Cuando se rompen, no duele solo el corazón. Duele la costumbre química, el reloj interno, la piel, el hambre, el sueño. Todo eso también entra en duelo. Mi mamá, que olía a limón, jabón de barra y paciencia vieja, me observó 2 semanas antes de hablar. «¿Todavía lo quieres?», dijo mientras etiquetaba frascos de lavanda. No era pregunta. «Sí. ¿Y el a ti?». Me tardé demasiado. «Creo que sí». Mi mamá acomodó 3 etiquetas más. «Entonces qué bueno. Porque si no te quisiera, sería más sencillo y mucho menos esperanzador. Así nomás sería pendejo». Solté una risa breve, amarga. «No te salió nada terapéutico». «No soy terapeuta. Soy tu madre». Esa noche dormí un poco mejor. No por esperanza, porque a veces escuchar la verdad sin perfume ayuda más que cualquier consuelo bonito. Nota inesperada. A Gael lo conocí el jueves que se cayó medio letrero de la imprenta vecina. Sí, ya sé. Parece una forma absurda de empezar cualquier cosa importante. Precisamente por eso me gusta. El local de al lado llevaba cerrado años. Antes había sido una imprenta pequeña, luego bodega, luego nada. Una mañana de abril escuché un estruendo. Salí a la puerta y vi a un hombre cubierto de polvo tratando de sostener con una mano una tabla vieja que decía Impresos Nieto. Yo llevaba un mandil lleno de alcohol perfumero y hojas de inventario en la mano. «Si se te cae encima, no pienso sacar certificado de defunción tan temprano», le dije. El hombre levantó la vista. Tenía el cabello oscuro recogido mal, lentes redondos, playera gris llena de yeso, brazos marcados por trabajo real y esa expresión de persona que está agotada pero todavía puede reírse de sí misma. «Excelente bienvenida de barrio», contestó. Dejó la tabla en el suelo como pudo, yo fui por la otra esquina. Entre los dos la bajamos. Ahí fue donde Loli. No era alfa, ni beta neutro. Era beta, sí, pero de esos que sí tienen presencia aunque no empujen el aire. Olor a tinta, madera húmeda, té negro y mandarinas viejas. Nada en él me pegó al instinto como lo había hecho Mauro. Y, honestamente, eso fue un alivio inmenso. Su nombre era Gael Nieto, 32 años, encuadernador, tipógrafo, restaurador de papel, hijo del dueño original de la imprenta. Venía de la Ciudad de México con la idea absurda, por eso perfecta, de reabrir el espacio como taller de impresión artesanal y restauración de libros. «Qué oficio tan cómodo para no ganar dinero», le dije cuando me contó. Él sonrió. «Tú vendes olores en una ciudad turística. No te hagas». Tocó fibra de inmediato. Me cayó bien en 5 minutos, lo cual ya era bastante raro en mí para ese momento. Gael empezó a aparecer poco a poco en mi rutina. Primero porque necesitaba cinta canela, luego porque la cafetera del taller se descompuso y le vendí un concentrado de vainilla para revivirla, luego porque mi mamá decidió adoptarlo como víctima local y le subía pan cada mañana porque si va a levantar imprenta no puede andar sobreviviendo a pura cafeína. No había tensión romántica al principio.
Y eso fue lo mejor. Gael no me miraba como si tuviera un enigma hormonal encima. No intentaba leerme más de la cuenta, no se sentía atraído a corregirme ni a sostenerme por reflejo. Solo estaba. Y después de Mauro, descubrí que la pura presencia tranquila de alguien podía parecer un milagro. Nos hicimos amigos a la antigua, compartiendo llaves, herramientas, comidas mal horneadas, quejas sobre proveedores y la música horrible del vecino del segundo piso. Él subía a veces al cuarto de la bodega donde yo dormía y me ayudaba a mover cajas para convertirlo en algo más habitable. Colgó una lámpara bonita en la ventana. Arregló una repisa que estaba chueca. Me enseñó a limpiar tipos móviles de plomo como si fueran piezas de museo. Yo le preparaba mezclas para el polvo, ungüentos para la espalda y un spray suave de hoja de higo y limón que, según él, hacía que el taller oliera a biblioteca que sí quiso salir al sol. Fue la primera persona, fuera de mi familia, que me vio de cerca después de la separación sin tratarme como un accidente reciente. No me preguntó por Mauro de inmediato. Tampoco me habló del tema con el ansia del chisme. Esperó. Y eso, otra vez, fue un acto de cariño. Una noche de junio, mientras cenábamos tacos sobre periódicos viejos en el taller, me preguntó por fin: ¿todavía lo amas o todavía te duele? Yo mastiqué lento. Las dos. Gael asintió. Qué flojera cuando se mezclan. Solté una carcajada. No eres muy poético para hablar de dolor. No, soy práctico. El dolor poético luego se queda a vivir y ya no paga renta. Esa frase se me quedó. Gael tenía eso, una forma de decir cosas importantes como si no estuviera intentando impresionarte y quizá por eso entraban más hondo. Con él empecé a notar otra verdad, una que me incomodó al principio. Había noches en que dormía mejor después de pasar horas en la imprenta que después de cualquier mensaje de Mauro. No porque Gael sustituyera nada, no porque su olor me resolviera el cuerpo, sino porque junto a él no me sentía leído como problema. Y cuando uno viene de un vínculo largo que se pudrió entre silencios y correcciones, encontrarse a alguien que no te analiza para administrarte, pega fuerte. Mi mamá lo notó antes que yo, por supuesto. Ese muchacho huele a tinta y paciencia, dijo una tarde mientras veía por la ventana cómo Gael descargaba cajas de papel algodón. ¡Qué observadora! Soy tu madre. Además, te ríes distinto con él. Eso me dio coraje. No por Gael, por la implicación. Porque una parte de mí seguía midiendo cada alivio nuevo contra la culpa. Como si sentirme más ligero junto a otro hombre fuera traición, aunque mi relación anterior estuviera rota mucho antes de que Gael apareciera con su imprenta caída. No hice nada con eso. No debía. Todavía no. Pero el cuerpo, otra vez, empezó a aprender una cosa nueva. Que la calma también puede llegar sin feromonas dominantes, sin lazo químico, sin instinto empujando. A veces llega en forma de un beta cubierto de tinta que recuerda comprar focos para tu cuarto y nunca abre ventanas para editarte. Maceración. Mauro no desapareció. Eso también fue parte del problema. Seguía presente a la distancia exacta donde uno no puede odiarlo limpio. Mandaba mensajes cortos, pagó, sin decirme, la reparación del calentador viejo de la perfumería cuando se enteró de que había explotado. Le llevó medicinas a mi mamá una vez que se le subió la presión. Dejó, en la puerta del local, una caja con botellas vacías vintage que había encontrado en una demolición y que sabía que yo coleccionaba. No era manipulación evidente, no, porque eso habría sido más fácil de rechazar. Era culpa, amor, costumbre, una forma tardía de intentar seguir cuidándome sin aceptar de frente la magnitud de lo que había roto. Tardamos 4 meses en vernos a solas otra vez. Fue en un café pequeño detrás del Teatro Juárez. Él me escribió: no quiero insistir donde no me toca. Pero si necesito decirte algo sin teléfono de por medio. Si no quieres, lo entiendo. Fui. No porque ya estuviera listo, porque también yo estaba cansado de hablar con fantasmas. Mauro llegó antes, traía menos traje y más cansancio honesto que la última vez que lo vi de cerca. El neutralizador ya no lo usaba tan seguido. O al menos eso me dijo su olor verdadero, más presente bajo el café y la lluvia. Nos sentamos. Pedimos americano y pan de elote. No hablábamos así desde hacía meses. Se sentía rarísimo. Te ves bien, dijo al fin. Tú te ves cansado. También. Silencio. Luego Mauro hizo algo que yo no esperaba de él. Sacó una carpeta delgada. La puso sobre la mesa, no la empujó enseguida hacia mí. Es un documento de disolución de vínculo civil y sensorial, dijo. No vengo a presionarte a firmarlo.
Vengo a decirte que ya no voy a sostenerte en una indefinición por si un día me da miedo perderte del todo. Si tú quieres cerrar, yo lo firmo primero. Me quedé helado. No por el papel, por lo que significaba. Mauro, por fin, estaba dejando de tomar decisiones encubiertas, y me estaba devolviendo una elección real. Eso me enojó y me enterneció al mismo tiempo. Combinación horrenda. ¿Ya decidiste que lo mejor es terminar? Pregunté. Él tragó saliva. Decidí que lo peor es seguir teniéndote detenido en algo que ya te hizo daño, solo porque una parte de mí no sabe cómo soltar el amor sin seguir queriendo retenerlo. Duele, sí, pero también era la frase más madura que le había oído en meses. Yo abrí la carpeta. Todo estaba en orden. Severing formal del vínculo, separación de bienes compartidos, renuncia a reclamaciones futuras, todo limpio, todo preciso. Pensé que te ibas a pelear por nosotros. Dije, y odié en cuanto salió. Mauro bajó la vista. Ya me peleé mal por nosotros. Solo que lo hice solo, escondiéndote la pelea. Y mira cómo acabó. Esta vez no voy a aferrarme si eso vuelve a quitarte aire. Ahí se me llenaron los ojos de lágrimas otra vez. Pinche Mauro, siempre tan tarde en las frases correctas. Todavía te amo, admití. Él me miró con el dolor entero, sin maquillaje. Yo también. Pero ya no sé qué hacer con eso. Yo tampoco. Nos quedamos en silencio largo rato. El café se enfrió. Afuera pasaban turistas. Adentro, nosotros dos olíamos a final decente y eso resultaba casi más triste que las peleas viejas. Al final cerré la carpeta. No la voy a firmar hoy, dije. Mauro asintió enseguida. Está bien. No porque quiera regresar así. Lo sé. Sino porque necesito entender si esto que siento todavía es vínculo o puro duelo con memoria corporal. Mauro se quedó muy quieto. Luego dijo, bajito. Sea lo que sea, te lo debo sin interferencias. Nos despedimos sin abrazo, sin beso, sin promesas. Y esa fue, irónicamente, la primera conversación verdaderamente limpia que tuvimos en mucho tiempo. Esa noche, al volver a casa Lumbre, Gael estaba cerrando la imprenta. Me vio la cara y ni preguntó demasiado. ¿Té o cerveza? Dijo. ¿Existe la opción de desaparecer debajo de una mesa? Sí, pero es menos cómoda. Vente. Nos sentamos en el piso de su taller, entre pliegos, tinta y una radio vieja sonando boleros. Le conté apenas lo esencial. Lo del documento, lo del amor que seguía ahí, lo de no saber si estaba llorando un vínculo roto o una costumbre muy grande. Gael escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se recargó en una pila de cartón y dijo, te voy a decir algo bien poco romántico. Hay amores que se acaban antes de que el cuerpo firme la salida. Y hay cuerpos que tardan meses, a veces años, en entender que una casa ya se cayó aunque ellos todavía sepan el camino al refrigerador. Me reí con la nariz tapada. Qué grosero oficio el tuyo. Encuadernar cosas y soltar verdades. Peor el tuyo. Vender aromas y seguir creyendo que todo lo que permanece en la piel todavía te pertenece. Eso me dejó callado. Porque sí, yo seguía oliendo en mis pedazos de Mauro, aunque la historia ya no cupiera completa en el presente. Y quizá lo que tocaba no era regresar ni cortar por coraje. Tocaba dejar que el cuerpo alcanzara la verdad. Prueba en piel. Mi siguiente celo llegó a finales de agosto. Ese fue el punto de quiebre real. No con Mauro conmigo. Llevaba semanas temiéndolo. No por el dolor físico, eso lo conocía. Por el experimento emocional que implicaba pasar un celo fuera del vínculo largo donde mi cuerpo había aprendido a apoyarse. Yo no quería llamarle a Mauro. Y, al mismo tiempo, una parte muy antigua de mí sabía exactamente qué número marcaría si entraba en pánico. Eso me avergonzaba. Muchísimo. Gael lo notó 2 días antes, cuando me encontró reorganizando 5 veces la misma caja de aceites. Te viene el ciclo, ¿verdad? Preguntó. Yo levanté una ceja. ¿Ahora también lees omegas? No. Solo llevas 3 horas acomodando alfabéticamente cosas que ya estaban acomodadas. No pude ni negarlo. Me senté en el banco de trabajo del taller y me froté la nuca. Sí. Gael dejó la prensa manual y se limpió las manos con un trapo. ¿Qué necesitas? La pregunta, simple, directa, sin escándalo, ya me bajó un poco la ansiedad. No sé, admití. Y eso me pone peor. Gael asintió como si yo hubiera dicho que mañana iba a llover. Bueno, entonces lo resolvemos por partes. ¿Quieres estar solo? Lo pensé. No todo el tiempo. ¿Quieres compañía constante? No, tampoco. ¿Quieres que te ayude a preparar el cuarto de arriba?
Sí. ¿Quieres que le hablemos a alguien más por si te sientes mal? Aquí me atoré, porque la respuesta instintiva era Mauro. Y decirlo en voz alta me hacía sentir desleal a una historia que todavía ni empezaba con Gael. Porque, en realidad, con Gael todavía no empezaba nada. Él me vio la cara completa. No me obligó. Solo dijo, no te voy a juzgar si la memoria todavía sabe un nombre antes que tu orgullo. Sentí un golpe ridículo en el pecho. Ese hombre tenía la costumbre infame de decir frases sin levantar la voz y dejarme sin sitio donde esconderme. Preparó conmigo el cuarto. Subimos agua, mantas, paños, una cubeta con hielo, un difusor de manzanilla y cedrón, toallas limpias. Luego me preguntó algo que nadie me había preguntado jamás de esa manera. Si entras en pánico, ¿quieres que te sostenga o quieres que te hable hasta que baje solo? Yo me quedé quieto. Nunca me habían dado esas dos opciones separadas. Gael encogió un hombro. Pues alguien debió hacerlo antes. El celo empezó de noche. Más duro de lo que esperaba. Menos teatral de lo que cuentan las novelas. Mucho calor, dolor en articulaciones, el cuerpo demasiado consciente de sí mismo, nostalgia rara, sed. Y sí, memoria. Porque el cuerpo, en estados así, no solo recuerda placer o alivio. Recuerda patrones. A las 2 de la mañana, tendido entre cobijas, me descubrí buscando en la mente el olor de Mauro. El cedro. El humo suave. La presencia alfa que antes me bajaba el ruido interno como si alguien cerrara una puerta contra el viento. No vino. O peor, vino como recuerdo, pero no como consuelo. Y entonces entendí algo brutal y clarísimo. El vínculo ya estaba roto también en mí. No porque hubiera dejado de amar la historia, porque el cuerpo ya no esperaba de verdad ser salvado ahí. Lloré. Muchísimo. No solo por Mauro, por la evidencia. Por todo lo que se moría de una forma más definitiva en esa madrugada. Gael estaba abajo, en el taller, porque yo le había pedido presencia cercana pero no invasiva. Cuando el primer temblor feo me desarmó, bajé el pie de la cama intentando llegar a la escalera y casi me caigo. La puerta se abrió de inmediato. Ariel. Él apareció en el umbral sin invadir más de la cuenta. Solo un beta en camiseta negra, cabello revuelto y ojos despiertos, oliendo a tinta, té y sueño roto. Nada en su olor prometía resolver el celo. Eso, curiosamente, me ayudó más. Porque ya no estaba esperando magia química. Estaba pidiendo compañía. No me está calmando nada, dije, llorando de puro coraje. Gael no se acercó en automático. ¿Quieres que te toque? No sé. Está bien no saber. ¿Quieres que me siente aquí? Asentí. Lo hizo. A 2 metros primero. Yo me doblé un poco, respirando mal. Pensé que todavía iba a... No pude terminar. Gael entendió igual. Ya sé. Silencio. Luego habló con esa voz suya, práctica, limpia. Que ya no te calmen no significa que nunca haya sido real. Solo significa que lo que ustedes fueron, ya cambió de forma. Me eché a llorar peor. Porque esa era exactamente la frase que yo necesitaba y que jamás habría sabido pedirme. Gael esperó un rato más. Luego preguntó, ¿ahora sí quieres que te toque? Esta vez asentí. Se acercó despacio, no con hambre, no con reflejo de dominio, no como quien cree que su presencia arregla. Solo como alguien que se ofrece. Me puso una mano entre los hombros, firme, caliente, muy humana. Y ahí, por primera vez en toda la historia, sentí algo completamente nuevo. Calma sin dependencia esencial. No porque el celo desapareciera, no porque Gael tuviera feromonas milagrosas. Porque me estaba sosteniendo desde otro lugar. Desde la elección, desde la escucha, desde no tener necesidad de convertirme en problema para resolver. No dormimos juntos esa noche. Tampoco pasó nada que luego pudiera contarse como hay. Ahí empezó todo. Y, justamente por eso, ahí empezó. En la forma en que se quedó hasta las 4 cambiándome paños, recordándome agua, hablándome de libros restaurados y chismes absurdos de mercado para que yo no me perdiera en el cuerpo. Amanecimos con los ojos rotos y olor a hierbas. Gael bajó a preparar café. Yo me quedé sentado en la cama, sudado, cansado y con una revelación en el centro del pecho. No necesitaba que otro hombre me devolviera el mismo tipo de calma que había perdido. Podía existir una nueva, más libre, menos química, más elegida. Y, honestamente, eso me dio más miedo que cualquier celo. Porque implicaba admitir algo que llevaba meses rodeando. Gael ya no me importaba solo como el vecino de la imprenta. Destilación. Firmé la disolución con Mauro un mes después. No por despecho,
No porque hubiera dejado de quererlo de pronto. La firmé porque, después de ese celo, entendí la diferencia entre duelo y permanencia. Lo cité en el despacho de un notario discreto en la capital. Llegué con la carpeta, él ya estaba ahí. Se veía más delgado, más sincero también, si eso tiene sentido. Como si el tiempo sin fingir hubiera al menos limpiado la superficie. Nos sentamos frente a frente. El notario explicó todo con una voz insoportablemente neutra. Firma aquí, inicial aquí. Reconocimiento aquí. Mauro firmó primero. Yo observé su mano temblar apenas al poner el apellido. Luego me tocó a mí. No voy a mentir, dolió. No la firma en sí. Lo que significaba. El cierre formal de algo que una vez me había parecido tan incorporado al cuerpo como la propia respiración. Cuando terminó todo, el notario nos dejó solos unos minutos mientras sacaban copias. Mauro apoyó las manos sobre la mesa y dijo: no sé si felicitarte o pedirte perdón otra vez. No hagas ninguna de las dos. Soltó una exhalación triste. Está bien. Silencio. Luego levantó la vista. ¿Hay alguien más? No era reclamo. Era una pregunta limpia. Y por eso pude contestarla igual. Todavía no sé qué nombre ponerle a eso. Mauro entendió. Asintió despacio. Me alegra que haya alguien que te mire sin querer corregirte. Me quedé inmóvil. ¿Cómo sabes? Él sonrió apenas. Derrotado, pero sincero. Porque la última vez que te vi, ya no olías a ausencia. Olías a vida moviéndose otra vez. Y eso nunca estuvo en duda. Tú sí sabes volver a encenderte. Solo te tocó amar a un imbécil lo suficiente como para tardarte más. Ahí sí me reí muy poquito. Tardaste meses en hablar claro y al final te sale una frase buena. ¡Qué coraje! Mauro bajó la vista con una sonrisa mínima. Supongo que siempre fui mejor cerrando estructuras cuando ya estaban a punto de caerse. Nos despedimos afuera del despacho. Sin beso, sin promesas de amistad inmediata, sin cuenta conmigo para siempre porque eso también habría sido otra forma de no soltar. Solo con la honestidad difícil de dos personas que sí se amaron, y no supieron sostenerse a tiempo. Antes de irse, Mauro dijo algo más. La noche de las ventanas. La he rehecho 1000 veces en la cabeza. Yo no dije nada. Y en ninguna versión logro perdonarme. Respiré hondo. No te toca a ti decidir eso tampoco. Me sostuvo la mirada. Asintió. Luego se fue. Lo vi perderse entre la gente de mediodía, oliendo menos a mío que nunca. Y lloré. Claro que lloré. Pero no como aquella noche en el cuarto de arriba. Lloré distinto. Más limpio. Como cuando por fin sacas el último residuo de una mezcla vieja y entiendes que el frasco ya está vacío. Sí. Pero también listo para otra cosa. Fondo. Lo de Gael no empezó como empiezan las historias fáciles. No hubo gran confesión bajo lluvia ni beso contra una pared de imprenta. Empezó con trabajo. Con costumbre. Con el hecho de que ya sabíamos dónde encontrar al otro cuando el día salía mal. Él arreglaba libros rotos. Yo mezclaba aromas. Durante semanas vivimos en una cuerda rara, consciente, donde los dos sabíamos que algo había cambiado y ninguno quería echarlo a perder volviéndolo argumento demasiado pronto. Hasta que una noche, cerrando los locales, se fue la luz en toda la calle. Nos quedamos a oscuras, con el taller oliendo a tinta tibia y la perfumería a cera y limón. Gael encendió una lámpara pequeña y me la puso en la mano. Parecemos viudos victorianos, murmuró. Me reí. Habla por ti. Yo sí me bañé hoy. Él soltó una carcajada y se sentó en el borde de la mesa de trabajo. Afuera llovía. Adentro la oscuridad nos dejaba casi sin distracciones. Fue él quien habló primero, por una vez. No quiero ser una recompensa por haber sobrevivido a alguien más. La frase me golpeó limpio. Lo miré. Gael seguía viendo la calle negra por la ventana. No a mí. Tampoco quiero ser el hombre prudente que se queda esperando a que te des permiso demasiado tiempo y luego resulta que solo fui una sala de espera bonita. Continuó. Me gustas, Ariel. Mucho. Pero me gustas lo suficiente como para no querer meterme donde todavía no cabe algo vivo. Sentí el corazón subirme a la garganta. No por presión. Por la exactitud. Me acerqué despacio. No eres sala de espera, dije. Gael giró la cabeza hacia mí. Entonces dime que sí soy. Respiré. Muy hondo. Porque lo que tocaba ahora no era poesía. Era precisión. Eres el primer hombre con el que no siento que tengo que oler correcto para quedarme. Eres la primera calma que no me pidió parecer menos. Eres. Me salió una risa nerviosa. Una imprenta tercamente hermosa que vino a arruinarme la narrativa del alfa indispensable. Gael se quedó muy quieto.
Luego sonrió de esa forma suya, chiquita, como si las cosas importantes todavía le dieran un poco de pudor. «¡Qué declaración tan rara!», murmuró. «Es lo que hay. Pues me gusta. Esta vez fui yo quien dio el paso. No porque él no quisiera, porque esta historia, si iba a empezar, tenía que hacerlo desde la elección más clara posible». Le toqué la cara con una mano. Gael no me besó hasta que vio el sí completo en mí. Y entonces sí. Su boca sabía a té negro y a lluvia. No había urgencia alfa, ni peso químico, ni sensación de destino empujando. Había otra cosa. Una ternura sorprendentemente adulta, una paciencia encendida, un cuidado sin espectáculo. Nos besamos largo, despacio, como si los dos supiéramos que nadie estaba reemplazando a nadie. Precisamente por eso, esto podía ser suyo. Cuando nos separamos, Gael apoyó la frente en la mía. «Te voy a decir algo nada sexy», susurró. «A ver, me dan muchos nervios tus aceites de eucalipto. Siempre siento que si estornudo encima de uno me vas a dejar». Me reí tan fuerte que casi lloré. «Qué romántico te salió eso. Estoy abriendo mi corazón. Respeta». Y ahí, a la mitad de la imprenta, con la luz ida y la lluvia golpeando las láminas del patio, entendí el final de todo lo anterior. Yo había pasado meses creyendo que el gran drama de mi vida era que el olor de un hombre dejó de calmarme. Pero no. El verdadero punto de giro fue descubrir que la paz no tenía por qué venir del mismo sitio para seguir siendo real. A veces el vínculo que se rompe no te está quitando la capacidad de amar. Te está obligando a aprender una forma nueva de elegir. Acorde final. Un año después, Casa Lumbre y la imprenta de Gael compartían patio. No fusionamos negocios, porque el amor no arregla proveedores ni permisos municipales. Pero sí hicimos algo mejor. Abrimos una línea pequeña de papelería perfumada artesanal. Tarjetas con notas botánicas suaves, cuadernos hechos a mano con hojas tratadas con cedrón, bugambilia seca y cáscara de naranja, invitaciones que olían a lluvia, tinta y madera. Mi mamá decía que parecía proyecto de gente que no quiere hacerse rica, solo feliz. Tenía razón. Mauro, por su lado, se fue de Nexo ahora 6 meses después de la firma. Me enteré por Luz, que seguía saludándome de vez en cuando con esa mezcla rara de cariño y sinceridad brutal que siempre la hizo más fácil de querer que a su hermano. Me escribió un martes por la mañana. «No sé si te importa, pero renunció. Y no te lo digo para mover nada. Nomás pensé que ibas a querer saberlo». Tardé mucho en contestar. Al final puse «Gracias». Nada más. No pregunté por qué. No pregunté si estaba bien. No pregunté si aún pensaba en mí cuando se quitaba la camisa al llegar a casa o si seguía dejando vasos de agua medio tomar por toda la cocina como si fuera incapaz de terminar algo sin empezar 3 cosas más. No pregunté porque ya no me tocaba. Y eso también fue parte de crecer. Hay un momento en ciertos amores donde la información deja de ser derecho y se convierte en regalo accidental. Si te llega, bien. Si no, aprendes a no construir vida alrededor de los huecos. Aún así, mentiría si dijera que no me movió. Claro que me movió. Porque durante meses yo había asociado Nexo ahora con la peor versión de lo que nos pasó. La neutralización, la corrección, la obsesión por volver manejable todo lo que alguna vez fue vivo. Saber que Mauro se había ido de ahí no arreglaba nada, pero sí me dejaba frente a una verdad incómoda. Él también había terminado por romperse dentro de ese mundo. Y cuando alguien que amaste mucho se rompe por la misma estructura que lo fue alejando de ti, no siempre sabes si sentir alivio, compasión o ganas de aventarle una silla. Yo sentí las 3. La vida, mientras tanto, siguió haciendo lo que mejor sabe hacer. Avanzar aunque uno siga masticando recuerdos viejos. La línea de papelería perfumada empezó a vender más de lo que esperábamos. No una locura, pero sí lo suficiente para que mi mamá dejara de llamar capricho de artistas cansados a proyecto y empezara a decir la línea fina, como si siempre hubiera sabido que eso iba a funcionar. Gael y yo no formalizamos nada durante un buen rato. Otra cosa que aprendí después de Mauro fue esta. No todo lo valioso necesita nombre inmediato para existir. A veces una relación empieza a hacerse real justamente porque nadie la apura a convertirse en explicación. Gael seguía llegando temprano al taller. Yo seguía abriendo la perfumería a las 10. Desayunábamos juntos la mayoría de los días. A veces en silencio. A veces discutiendo cosas ridículas como si el color hueso era mejor que el marfil para las hojas de edición especial o si la vainilla debía ir con cedro o con cáscara de naranja. Por las noches,
Algunas veces él subía al cuarto de arriba conmigo, otras me daba un beso en la frente y se bajaba a dormir entre papeles, porque decía que los libros recién prensados me vigilan mejor que cualquier santo. No había urgencia. ¿Y qué descanso tan enorme era eso? Con Mauro, incluso en lo bueno, muchas cosas se habían sentido importantes. Intensas. Como si el vínculo siempre estuviera un poco al borde de convertirse en algo sagrado o en una catástrofe. Con Gael, en cambio, había otra música. Menos épica, más habitable. No me miraba como quien interpreta un mapa hormonal. No hacía del cuidado una tarea solemne. No intentaba ganarse cada gesto como si estuviera pagando una deuda con el mundo. Solo estaba. Y a veces lo más erótico, lo más tierno y lo más profundamente reparador que puede hacer alguien, es simplemente quedarse sin convertir tu existencia en proyecto. Un domingo de noviembre, mientras limpiábamos una prensa antigua que olía a hierro y tinta vieja, Gael me preguntó, ¿todavía lo sueñas? No especificó nombre, no hacía falta. Yo seguí tallando una pieza de metal con un trapo. A veces. Feo o bonito. Lo pensé. Ni una ni otra. Lo sueño como se sueñan las casas donde ya no vives. Sabes dónde está todo, pero igual despiertas entendiendo que ya no te toca abrir esos cajones. Gael asintió como si le hubiera descrito el clima. Suena cansado. Ya menos. Él dejó el cepillo de alambre sobre la mesa y me miró de reojo. ¡Qué bueno! No preguntó más. Ahí también estaba su forma de querer, en no forzarle profundidad a lo que todavía estaba acomodándose solo. Pero la historia con Mauro todavía tenía una última vuelta. No grande, no melodramática, solo necesaria. Fue en febrero, casi un año después de la Noche de las Ventanas. El ayuntamiento organizó una pequeña feria de oficios en el centro. Casa Lumbre puso un puesto con aceites, papelería perfumada y jabones de romero. La imprenta de Gael llevó muestras de encuadernación, exlibris personalizados y unas ediciones cortas de poemas impresos a mano que, honestamente, olían mejor que muchos hombres que había amado. Hacía frío. Del bueno, de ese que vuelve más nítido el aire. Yo estaba acomodando frascos cuando sentí un olor conocido antes de verlo. Cedro, humo limpio y ese fondo mineral que alguna vez había sido hogar. No me sobresaltó. Eso fue lo primero que noté. No me dolió el estómago, no se me cerró la garganta, no sentí que el cuerpo entero se me fuera hacia atrás. Solo reconocí. Volteé. Mauro estaba parado frente al puesto con una bufanda gris, chamarra oscura y las manos metidas en los bolsillos. Se veía distinto. Menos pulido. Más cansado en la cara. Sí, pero también más presente dentro de sí mismo, como si hubiera dejado de actuar una versión muy costosa de orden. Nos miramos un segundo largo. Luego él dijo, «Hola». Y yo respondí, «Hola». Nada se incendió, ningún violín, ninguna caída del cielo. Solo dos personas que alguna vez se amaron muchísimo, paradas entre velas, papel algodón y turistas oliendo jabones. Luz me dijo que andabas con este proyecto, dijo, mirando las tarjetas perfumadas. No entendí bien qué era hasta verlo. ¿Es papel con olor?, respondí. Mauro sonrió apenas. Siempre fuiste mejor vendiendo cosas y fingías que no las estabas vendiendo. Me reí poquito. Y tú siempre llegabas tarde a los descubrimientos obvios. Apareció algo raro en sus ojos entonces. No culpa exactamente. Tampoco nostalgia pura. Más bien aceptación. Sí, dijo. Supongo que sí. Gael estaba al otro extremo del puesto hablando con una señora sobre tipos móviles. No se acercó de inmediato. Me dio ese espacio sin hacerlo notar. Y ese gesto silencioso me enterneció casi más que si hubiera venido a rescatarme del momento. Mauro observó una libreta de tapas verdes. Luz me dijo que firmaste con una editorial pequeña para hacer una línea especial. Sí. Resultó que a la gente le gusta leer cosas que también huelan a algo. Tiene sentido. Se hizo una pausa. Yo sabía que él no había venido solo a comprar una libreta. Y Mauro, por primera vez en la vida, no intentó disimularlo detrás de demasiadas capas. Quería verte una vez más en persona, dijo al fin. No para mover nada. Ya entendí que eso sería otra forma de egoísmo. Solo, una vez más de verdad. Respiré hondo. El aire frío me limpió la cabeza. ¿Para qué? Mauro miró mis manos, los frascos, la calle, luego volvió a mí. Para decirte algo sin esperar respuesta útil. Yo asentí apenas. Dilo. Se acomodó la bufanda. La noche de las ventanas no fue cuando se rompió todo. Hizo una pausa breve. Eso ya lo sé.
Se rompió antes, cuando empecé a pensar que protegerte de mí era más importante que dejarte decidir conmigo. Se rompió cuando empecé a editar lo que sentía para no verme asustado. Se rompió cuando quise ser razonable en vez de ser honesto. Y desde entonces he intentado entender una cosa que me costó muchísimo, que amar a alguien no sirve de nada si para sostener ese amor terminas quitándole aire. No dije nada, no porque no me moviera, porque sí, pero algunas verdades ya no se responden, solo se reciben. Mauro siguió. Y también quería decirte otra cosa. La noche en que tu olor dejó de calmarte, no fue porque tú hubieras dejado de ser importante. Fue porque yo ya llevaba demasiado tiempo traicionando el lugar que ocupaba en ti. Ahí sí sentí algo atravesarme. No como herida nueva, como una pieza vieja encontrando por fin su nombre. Yo había pensado esa idea de 1000 formas distintas en meses de terapia, trabajo, insomnio y silencio. Pero oírla de él, así, sin excusa, sin retorno escondido, me hizo un hueco limpio en el pecho. Lo sé, dije al final. Mauro tragó saliva. Asintió. Miró a Gael de reojo, allá al fondo del puesto, y luego volvió a mí. Parece bueno. No sé por qué esa frase me dio ganas de reír y de llorar al mismo tiempo. Es bueno. ¡Qué alivio! Ahí sí sonreí. ¿Por qué alivio? Mauro metió más las manos en los bolsillos. Porque durante mucho tiempo temí convertirme en la prueba de que amar a un alfa siempre termina en corrección o en distancia. Y me habría dolido pensar que te dejé cerrando una puerta que no te tocaba cerrar para siempre. No sabía qué hacer con tanta honestidad junta. Al final hice lo más simple. No me cerraste ninguna puerta, dije. Solo me obligaste a aprender que una casa no debe oler a miedo disfrazado de cuidado. Mauro cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió había paz triste. La clase más difícil de conseguir. Eso también está bien que lo aprendas lejos de mí, murmuró. Y ahí, neta, ahí terminó de acabar. No en el café del documento, no en la firma, no en la primera noche con Gael. Ahí, en ese puesto improvisado del centro, entendiendo los dos que el amor no siempre fracasa porque fue mentira. A veces fracasa porque se vuelve incapaz de sostener la forma digna que necesitaba. Nos despedimos con un abrazo. Pequeño, breve, real. Su olor seguía siendo el mismo. Pero ya no era mío. Y lo más sorprendente de todo fue esto. Ya no me dolió soltarlo de nuevo. Lo vi alejarse por la feria con ese andar suyo de hombre que todavía estaba aprendiendo a vivir dentro del cuerpo que le había tocado. Y sentí cariño. No hambre. No nostalgia que exigiera retorno. No esa punzada traicionera del si hubiéramos. Solo cariño. Uno limpio. De esos que por fin dejan de pedirte futuro. Cuando volví al puesto, Gael ya había terminado con la señora. Me tendió una taza de café que no le había visto preparar. ¿Todo bien?, preguntó. Lo miré. Su olor a tinta, de mandarina seguía ahí. No me arrastraba, no me reclamaba, no competía contra ningún fantasma. Solo estaba. Y, de repente, me di cuenta de algo tan simple que por eso mismo me pegó durísimo. Esa era ahora mi calma. No una que borrara el pasado, una que no necesitaba medirse contra él. Tomé la taza. Sí, dije, y esta vez era verdad completa. Ya sí. Gael sostuvo mi mirada un segundo. No me interrogó, no pidió detalles. Solo levantó las cejas hacia la mesa. Entonces ayúdame con estas libretas antes de que tu madre me vuelva a decir que acomodo como licenciado. Me eché a reír. Pues acomodas como licenciado. Y tú etiquetas como señor de 70. Respeta. Seguimos vendiendo hasta que cayó la tarde. Mi mamá cerró caja. La calle se fue llenando de luz naranja. Los puestos comenzaron a levantar toldos. Gael cargó las cajas pesadas sin dramatizar porque, según él, el romance verdadero también consiste en no dejar que tu pareja se truene la espalda. Subimos todo al taller. Y, ya de noche, cuando por fin cerramos las puertas, el patio entre la imprenta y la perfumería quedó en silencio. Gael prendió una lámpara pequeña. Yo me senté en una caja. Oye, dijo de pronto. Se limpió tinta de los dedos con un trapo. No sé si esto se dice así o si me va a salir horrible, pero quiero intentarlo de todos modos. Lo miré. Ya conocía ese tono. El de las frases a las que uno no les pone adorno porque, si las adorna demasiado, se le caen. Gael se acercó apenas. No quiero ser el hombre que te curó, ni el que llegó después de, ni el que vino a hacer contraste con alguien más. Quiero ser esto. Yo, contigo, lo que llevamos construyendo sin prisa. Y si te hace sentido,
Me gustaría dejar de vivir una calle abajo y empezar a compartir algo más real. No mañana, no corriendo. Pero sí contigo sabiendo que ya no te estoy esperando nomás a ver si algún día se te pasa el duelo y casualmente sigues mirándome. Sentí los ojos arderme. Qué espantoso acto de intimidad. La gente clara. Me puse de pie. No respondí enseguida porque quería hacerlo bien. No bonito. Bien. La noche en que el olor de Mauro dejó de calmarme. Dije despacio. Pensé que eso significaba que algo en mí se había roto para siempre. Como si ya no fuera a volver a sentirme seguro con nadie de la misma manera. Gael me sostuvo la mirada sin moverse. Y ahora sé que no era eso. Lo que se rompió fue una forma específica de confiar. No mi capacidad de amar. No mi capacidad de quedarme. Respiré hondo. Y contigo no quiero repetir ninguna casa vieja. Quiero hacer otra. Más rara. Más sincera. Menos teatral. Si eso te basta, entonces sí. Sí quiero. Gael sonrió de una forma tan humilde que casi me mata. Me basta un chingo. Me besó. No como cierre. Como inicio. Detrás de nosotros, la imprenta olía a papel vivo, la perfumería, a cera tibia y hojas de naranjo, y el aire de la noche no necesitó llevarse nada. A veces pienso en aquella primera frase, en el tema que parecía ser el centro de toda esta historia. La noche en que su olor dejó de calmarme, supe que nuestro vínculo ya estaba roto. Y sí, era verdad. Pero no era toda la verdad. La verdad completa tardó más en llegar, y fue menos trágica de lo que yo esperaba. Porque un vínculo roto no siempre te deja vacío, a veces te deja espacio. Espacio para entender que la calma no debería depender de cuánto te acomode el cuerpo de otro, espacio para aprender a olerte de nuevo a ti mismo sin neutralizadores prestados, espacio para distinguir entre intensidad y refugio, espacio para alguien que no viene a administrarte, ni a corregirte, ni a salvarte de lo que siente tu sistema nervioso. Solo a estar. Mauro fue amor real, profundo, importante. También fue herida, silencio y una lección dolorosa sobre lo que pasa cuando el miedo toma decisiones en nombre del cuidado. Gael no vino a borrar eso. Gracias a Dios. Vino a demostrarme otra cosa. Que una casa nueva no tiene que oler como la anterior para ser hogar. Y si hoy alguien me preguntara cuándo terminó de verdad la historia con Mauro, no diría que fue la noche de las ventanas. Diría que terminó el día en que pude volver a olerlo, verlo irse y entender, sin romperme, que ya no necesitaba que su presencia me calmara para saber que lo nuestro había sido real. Porque lo real no siempre dura. Y lo que dura no siempre debe quedarse. A veces amar bien por última vez se parece mucho a esto. Dejar que el olor se vaya, sin volver a abrir tú mismo ninguna herida para seguirlo.